Hola operadores, es un gusto pues, saludarles en este tercer nivel. Vamos a ver en este tema lo que es el chartismo en general. Es algo muy importante, operadores, que ustedes tengan en cuenta estos conceptos. Va a ser una forma muy sencilla en la cual vamos a encontrar patrones. Vamos a ver cómo es que se encuentran en el mercado. Vamos a ver un ejemplo de cada uno para que este video no se extienda, pero abajo en la descripción voy a dejar los tiempos en los cuales voy a estar explicando cada patrón chartista. Si gustan ya irse directo con el patrón que les hace falta mejorar para que puedan ir avanzando, operadores. Y comenzamos, operadores. Vale, vamos a ver, el tema de hoy va a ser el tema de chartismos. Vamos a ver los patrones de cambio de tendencia, primeramente. Vamos a ver todos los patrones chartistas de cambio de tendencia aplicando solo lo que aprendimos en la clase anterior, cómo trazar una tendencia, tendencias, soportes y resistencias, para hacer las proyecciones de cómo es que se debe ir el mercado. Esto es una forma básica de poder operar en el mercado. Ya de ahí van a tener que ustedes mejorarlo, adaptarlo a su manera de trading o usarlo solo como una simple confirmación. Eso hay que tenerlo muy claro. No es que esto siempre se va a cumplir, o mejor dicho, no es que este es el santo grial que el mercado lo va a respetar siempre. No, funcionan como patrones solo para confirmación. Nada más, operadores. Si ustedes lo quieren adoptar para una estrategia propia, lo pueden hacer. Es algo muy importante igual tenerlo en cuenta, ya que los patrones chartistas son muy útiles cuando no sabemos operar. ¿Para qué? Para que nos podamos apoyar y ver la dirección del mercado. Vale, y dicho esto, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver primero los dobles techos. Los dobles techos van a estar compuestos, en este caso, por dos toques en la resistencia y un toque en el soporte. En la clase anterior hemos visto que las resistencias son los puntos máximos. En este caso, la resistencia va a tener dos toques. Nuestro primer toque máximo, voy a poner acá, nuestro primer toque máximo, otro color que no se ve, nuestro primer toque máximo, nuestro retroceso, que se denominaría ya un soporte, un bajo. Recuerden que los soportes siempre son los bajos. Y los máximos son o mejor dicho, los máximos más altos son las resistencias, denominación de resistencia. Tenemos una reacción. El doble techo va a funcionar con dos reacciones en la resistencia, solo con dos operadores. El doble techo funciona con dos reacciones en la resistencia. Ahora, ¿qué nos dice el doble techo? El significado del doble techo, por eso siempre les digo que es importante esperar la ruptura del mercado para que nos dé la confirmación. En el doble techo tenemos que esperar que el mercado rompa el soporte. Ojo, que rompa, nos rompe y que nos devuelva a esta zona del soporte anterior, que se denominaría ya como una resistencia para la entrada en pullback. Este movimiento como tal sería un pullback en el mercado, en el cual nosotros podemos operarlo. Este de aquí sería un pullback, en el cual nos da la reacción y la entrada precisa para poder tomar la dirección del mercado. En este caso estamos viendo una reversión del cambio, una reversión. Va a ser de un mercado alcista a un mercado bajista. Ojo, el doble techo va a funcionar para esta reversión nada más. ¿Dónde se va a encontrar? Al final de un impulso alcista. El doble techo se va a encontrar siempre al final de un impulso alcista. También se puede encontrar mucho mejor al final de la tendencia. Lo podemos usar con una mayor confirmación y con mucha más efectividad si en caso estamos, aparte de tener en esta resistencia que hemos marcado, tenemos una confirmación con un nivel interesante con anterioridad, que tengamos una información en la cual nos valide que el mercado va a romper y va a caer con bastante fuerza. Probablemente esto no que tenga antepasado, pero vale. Ya teniendo claro esto, ¿cómo es que lo vamos a aplicar? Lo que sería el patrón doble techo, vamos a hacer lo siguiente. Medimos del soporte a la resistencia, supongamos que miden unos 30-50 pips. Después que nos genere el pullback, que les he dicho que es la confirmación y la reacción que nos genera después del rompimiento del soporte, proyectamos. Esto sería nuestro target. Vale. Ahora vamos a ver un ejemplo en el mercado, cómo es que se estructura en sí. Vamos a verlo, cómo es que lo encontramos. Es una forma muy sencilla, trazar solo resistencias y soportes y esperar el rompimiento para poder definir el mercado como tal o el target como tal hasta dónde debería llegar. Vale, operadores, nos vamos al mercado. Y listo, operadores, nos encontramos en el mercado. Ahora, como les comentaba hace un momento, el doble techo está compuesto por unos dos toques en la resistencia y un soporte. Vamos a marcar primero la resistencia. Recuerden que la resistencia va a ser el punto máximo, nuestra resistencia. Nuestro soporte, ¿dónde va a ir? En el último bajo. ¿Cuál es el último bajo? Este de acá. ¿Por qué es este? Nuestro máximo, nuestro retroceso y nuestro máximo. Ojo primero con eso. Primero tenemos que trazar lo que sería nuestra resistencia, nuestro punto máximo, y de ahí ese retroceso que nos genere va a ser nuestro soporte.
todo este retroceso sería, en este caso, su final, que debería ser sería nuestra zona de soporte. ¿Y cuál tendríamos? Primero la resistencia y el soporte. Ahora, ¿cómo está compuesto el rompimiento? ¿Cómo tenemos que esperarlo como tal? Recuerden que tenemos que tener solo dos toques en el techo, dos toques. En este caso, ustedes dirán, pero acá tengo uno, dos, tres, cuatro toques. Ojo, aquí viene algo muy importante. Para que se pueda decir dos toques, tenemos que tener uno, soporte, y todo este recorrido. ¿Cuál es el máximo? Este de acá. Dos. Dos toques. ¿Por qué? Porque todo eso es un impulso. Recuerden que les decía que es el final del impulso lo que nos refleja. La resistencia. Uno. ¿Nuestro final cuál es? Este de acá. Dos. Dos toques. Ahora, ¿qué pasa después de los toques? Mejor dicho, ¿qué tenemos que esperar? El rompimiento como tal. Tenemos un rompimiento aquí mucho, el rompimiento, la devolución a la zona, denominación de pullback, y el precio se va. Inclusive aquí nos vuelve a dar otro toque, una reentrada, como uno lo quisiera llamar, y el precio se va mucho más fuerte hacia la baja. Primero, ¿qué hacemos después de este rompimiento? Vale, ¿cómo tomaremos en cuenta? Les doy un consejo, operadores. Tómense la última vela, todo el cuerpo, la última vela. ¿Cuál es la última vela bajista? O en este caso, si utilizamos soporte, ¿cuál sería nuestra última vela? Una vela roja. Con toda la vela lo tomamos en cuenta. Toda la vela. Estamos en un gráfico de una hora, no es mucho, aunque parece bastante. Inclusive lo podríamos bajar más si nos damos una menor temporalidad. Sí, es bastante, pero ¿qué vamos a hacer? Es la última vela. Vale. Proyectamos. Esta es como una referencia. Si nos damos una menor temporalidad, la última vela quedaría un poquito más pequeña. Vale. ¿Qué hacemos? Inicio. En este caso, soporte a resistencia. ¿Cuánto nos mide? Voy a ponerlo bien. Soporte a resistencia nos dan un aproximado de 90 pips. Vale. Nuestro punto de entrada o nuestro punto óptimo sería este. Nuestro punto de pullback. ¿Cuánto buscaríamos de target? 90 pips. Pero de una forma más sencilla. Y miren hasta dónde se va. Por un poquito no lo cumple. Por un poquito. Por un poquito. Pero después nos da una reentrada en la cual el movimiento sí se cumple y cae todavía con muchísima más fuerza. Nos da una reentrada. Y el precio, ¿sí dónde se va? Hasta el bajo anterior. Inclusive aquí tenemos un bloque de órdenes, pero hasta este bajo inclusive nos llega. Hubiésemos podido tomar la decisión de ventas dos veces usando la misma zona de reacción. Pero el pullback, en este caso, para tomarlo con más importancia, sería el primero. ¿Cuánto nos da de pips? Nos da un aproximado de 80. Buscábamos cuánto, 90 pips. Por 10 pips no se cumplió, pero nos dio 90 pips. Una forma muy sencilla de aplicar el doble techo. ¿Cómo? Recordemos que solo se va a encontrar al final del impulso. Al final del impulso alcista. Nada más al final del impulso alcista. ¿Por qué les digo al final del impulso alcista? Porque podemos encontrar inclusive aquí. Si les digo al final de una tendencia alcista, se van a confundir y van a decir, no estamos en una tendencia alcista. Por eso les digo un impulso. Porque todo esto que ven aquí es un pequeño impulso. Inclusive, aquí podríamos tener todo doble techo. Miren qué sencillez. Dos toques en la resistencia, nuestro soporte, que tenemos un doble techo. Una forma muy sencilla, de toda la vida. Ahora, como les comentaba hace un momento, primero, ¿qué debemos enfocarnos o qué debemos tener en cuenta? Nuestro máximo, nuestro primer máximo. Denominación de resistencia. Retroceso su soporte. Segundo toque. En la resistencia, rompimiento de estructura, devolución y caída. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos mide todo este recorrido? 50 pips. Ahora, como les decía hace un rato, la última vela es la que nos interesa. La última vela bajista, ¿cuál es? Es esta. Miren la que da. Tomamos una referencia, porque la otra sí era muy grande, inclusive nos hicimos ya una menor temporalidad, pero eso toma un poquito más de tiempo. Tomamos en cuenta esto, 10 pies stop loss, 9 pies stop loss, no es mucho. Nuestro target, ¿cuánto sería? Vamos a medir, inicio, final. Después del rompimiento lo proyectamos. Uy, exacto. Una forma sencilla, un 5 a 1. Un 5 a 1. Lo más sencillo de poderlo haber ubicado es un 5 a 1. Nada del otro mundo. Una forma muy sencilla de poderlo operar. Un 5 a 1 bien sencillo. ¿Cómo?
lo encontramos el doble techo al final de un impulso alcista, nada más. Al final de un impulso alcista podemos identificar un doble techo. En este caso estamos en el USD-CAD. Final del impulso alcista. Leve impulso alcista porque estamos en una tendencia bajista, ojo. Una tendencia bajista como tal, una tendencia bajista. Pequeño leve impulso alcista. Tenemos el patrón del doble techo, rompimiento y ventas. ¿No es? Muy sencillo y muy práctico. Vale, ahora nos vamos con el siguiente patrón chartista, operadores. Vale, operadores. Vamos a enfocarnos ahora en lo que sería el doble suelo. En este caso, lo que vamos a necesitar tener son dos toques en la zona de soporte. En la zona del bajo, vamos a necesitar tener dos toques. Ahora, primero, ¿cuál sería nuestra confirmación de la zona? Nuestro primer bajo. Ojo, aquí no tenemos nada. No tenemos nada. ¿Cuándo confirmamos que tenemos un doble suelo? Cuando nos toca por segunda vez la zona. Por eso les digo, podemos trazar aquí también inclusive, pero aquí no se respeta, porque rompe de una. ¿Qué es lo que pasa acá? Nuestro bajo está marcado, pequeño leve impulso alcista, tenemos nuestra resistencia, retroceso nos da la reacción en el mínimo, en el máximo más bajo anterior, al mismo nivel, tenemos un segundo toque y un impulso. Aquí podríamos determinar que estaríamos en un patrón chartista denominado como un doble suelo. ¿Qué esperaríamos aquí? Un rompimiento, un retroceso que nos teste después que nos rompa la resistencia, que nos toque de nuevo esa zona para que el mercado se vaya hacia el alza. Y aquí pueda definir la tendencia de un mercado bajista a un mercado alcista. Ahora, ¿dónde le encontramos normalmente un doble suelo? Un doble suelo se va a encontrar al final de un impulso bajista, solo al final del impulso. Tiene mucha más relevancia poderlo operar al final de un impulso bajista. Este patrón no se va a aplicar en finales de impulsos alcistas, solo en finales de impulsos bajistas. Cuando el mercado venga de caída, ahí podemos aplicar el patrón chartista del doble suelo. En caso contrario, no se aplica. No se aplica. Si estamos en un impulso alcista, no tiene ningún sentido aplicar el patrón doble suelo. Porque inclusive no habría forma de poderlo dibujar. Es por eso, operadores. Vamos a irnos al gráfico. Ahora, antes que vayamos al gráfico, vamos a proyectar de la misma manera. En este caso, de soporte a resistencia medimos. Supongamos que miden unos 50 pips. Proyectemos en nuestro target. 50 pips. Como primera zona o como primer TP. Zona objetiva primaria. Vale. Ahora nos vamos al gráfico para ver cómo es que se encuentran. Cómo es que se encuentra en el mercado como tal un doble suelo. Listo, operadores, nos encontramos en el mercado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar nuestro final de impulso bajista. Recuerden cómo lo vamos a determinar. Podemos determinar aquí una zona de soporte, pero la zona que nos interesa es cuando tiene dos toques. Recuerden, esa es una zona óptima para poder confirmar un patrón. Aquí tenemos nuestro bajo, tenemos nuestra resistencia. Vamos a proyectarlo bien. Vale, listo, sería eso. Y lo acomodo bien. Vale, sería este. Ya está bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué esperaríamos aquí, operadores? ¿Qué tenemos? Primer toque bajo, impulso, nuestro punto máximo hasta donde llegó el precio, nuestra resistencia, retorna a la zona, nos genera la confirmación de un patrón de doble suelo. Ahora podríamos esperar al retroceso, en este caso al impulso, rompimiento de estructura, que nos rompe esta zona del máximo y que nos genera un retroceso como acá y hacia el alza. Ahora, como les comentaba hace un momento, ¿cuál es nuestra zona óptima? La última vela. ¿Cuál es la última vela? Esta de acá. Todo eso es nuestra zona de reacción. Todo eso de ahí es nuestra zona de reacción. ¿Qué hace? Lo respeta al PIB. La última vela va a ser con la cual vamos a trabajar. Ahora medimos de soporte a resistencia. Tenemos 130 pips. ¿Nuestro stop loss de cuánto? Un poquito más bajito, es decir, ya unos 10, no, unos 13, 15 pips. Probablemente en stop loss. Y ahora, proyectamos nuestro target. Recuerden que hace nuestro primer TP, de ahí podemos usarlo. El primer TP siempre se cumple después de la reacción, que es este punto de aquí, y proyectamos nuestro punto de entrada. Esto es para una bajista.
Un pequeño long, una pequeña compra. Vale, listo. ¿Cuánto? Tranquilamente un 7-1. Sin hacer mucho esfuerzo, un 7-1. Un 7-1 sin hacer mucho esfuerzo. Forma sencilla, esperamos al rompimiento, retesteo en la zona, que en este caso nos devuelve a hacer un pullback y hacia el alza, de una forma muy práctica. Inclusive el precio subió mucho más. Pudimos haber usado otra confirmación, posiblemente un orden block o alguna otra cosilla, en la cual nos puede indicar que el precio va a subir y poder subir también el target. Esto de aquí funciona como nuestro primer TP. Ahora, ¿cómo está compuesto? Por dos toques en la zona del mínimo o el zona del máximo más bajo, mejor dicho, el soporte, dos zonas de toque, uno y dos, y una resistencia en el cual nos rompa la resistencia, retroceso y compras masivas. De una forma muy sencilla, el final de un impulso bajista nos da a entender este movimiento. Vale, vamos a ver otro ejemplillo. Creo que no tenemos más zona. Vamos al GPUSD. A ver. Aquí sí podemos tener un doble suelo, pero no estaría muy bonito entrar acá. Siendo francos, miren, resistencia no estaría muy apta. Probablemente si está afuera. Por eso, ¿por qué? Recuerde que es la última vela. Esperaríamos a cuál? A la reacción. Siempre es importante esperar que haya reacción. Si no hay reacción, no se metan, no se metan. Pueden usar la última vela como referencia. Esperamos a la reacción en el mercado. Aquí no hubo absolutamente nada. Pero sí respetó, se fue hacia el alza. Pero lo malo es que no hubo reacción. Voy a pasar un rato el video para que ustedes ya puedan ver directo la zona en la cual el mercado va a respetar. Listo, operadores. Aquí, atentos con esto. Tenemos nuestro bajo, reacción. ¿Y cuál es nuestro máximo? Este de aquí. Soporte y resistencia. En la zona de soporte tenemos que tener solo dos toques. Uno y dos. En la resistencia, uno. Uno, ¿de dónde? De todo este movimiento, de todo este impulso, nuestro final. Dos, rompimiento y retroceso. Ahora, como les comentaba, siempre vamos a usar lo que es la última vela. ¿Cuál es la última vela? La vela mayor es esta. La vela verde. Agarramos desde la punta hasta abajo. Parece un poco exagerado, pero vale, sería básicamente esta es la zona en la cual el precio tendría que venir a buscar. Y sí lo hace, miren. Ojo con esto, mucho ojo con esto. Viene, busca la zona, inclusive aquí tenemos un pequeño bearish block, el cual el mercado vino a buscar. Este de aquí viene a ser bearish. Es interesante, tenés que meternos adentro para poderlo buscar bien. Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos su rompimiento, su zona de rompimiento. Proyectamos, ¿cuánto sería? 100 pips. ¿Vale? Hasta ahí venció nuestro target. Si hubiese cumplido de una forma muy sencilla, sin tanto esfuerzo, hasta acá. Un TP muy simple, operadores. Hasta aquí nuestro target. Vale, vamos a poner como si estamos en el punto de entrada, un pequeño long. No es muy a gusto el 2-1, inclusive. Podríamos haber tomado el 50% de este movimiento, su 50%, desde esta zona de reacción. Medimos, usamos el 50%, el cual vendría a ser este de aquí, para nuestro punto de entrada. Un nivel muy óptimo para tomar el trade, 50%. Ojo, una entrada buena siempre va a ser cuando es mayor a un 3-1. Si no es mayor a un 3-1, no se toma. Pero como estamos viendo ejemplos de lo que son dobles suelos y dobles techos, vamos a omitir un poquito eso, pero vale. Básicamente así se buscaría toda esa estructura como tal. Un doble suelo muy sencillo. Dos toques en la zona de soporte, una resistencia o un punto, un toque en la resistencia, rompimiento de la estructura, devolución a la zona y proyectamos.
Ojo, proyectamos después del rompimiento, en este caso, después del pullback, en este caso tomando la zona de la resistencia anterior, que ahorita sería un soporte, bien, desde aquí proyectaríamos hasta acá arriba, para nuestro target. No se va a proyectar de acá a acá, sino de tu zona de la resistencia hasta tu punto máximo, o hasta donde estés proyectando del soporte de la resistencia, son 90 pips, lo proyectas de aquí a aquí. Una forma muy sencilla, operadores, muy práctica y muy útil. Vale, vamos con la siguiente estructura. Vamos a ver el triple techo, operadores. Es un tema muy excelente ver el triple techo porque partimos del doble techo. El triple techo solo se va a conformar por 3 toques en la resistencia y 2 toques en la zona de soporte. Tenemos 2 toques en la zona de soporte y 3 toques en los puntos máximos. ¿Qué vendrían a ser la resistencia? Esto es la opción en caso no se cumple el patrón doble techo y el precio vuelve a generarnos un punto máximo, o mejor dicho, nos vuelve a tocar la misma zona de la resistencia. Aquí tendríamos el patrón de doble techo. Hasta el momento, supongamos que esto no existe, aquí tenemos un doble techo, esperaríamos el rompimiento. Pero ¿qué pasa si no rompe? En este caso nos vuelve a tocar en el soporte y nos da un tercer toque en la resistencia. Aquí podríamos dar a entender que estamos en lo que sería un triple techo. Y ahora que buscaríamos el rompimiento, devolución a la zona que se le conoce como pullback y caída. Vamos a aplicar lo mismo que el doble techo, solo que en este caso vamos a agregar eh, un toque más en la resistencia como un toque más en soporte. Nada más. Proyectamos de la misma manera, soporte a resistencia, que sean unos 50, 100 pips, como nuestro target. En el punto, después del punto del pullback, normal, después que nos rompe ese soporte, se conoce como una resistencia. Esta es una marca que tenemos, de ahí vamos a proyectar, no de acá arriba, no de por acá, no de por acá abajo, sino de la zona de acá, al mismo toque, donde tenemos marcado. Vale, vamos al gráfico para poderlo ver, operadores. Creo que esto ya se tiene un poco claro, solo vamos a agregar un toque más en la resistencia como un toque más en el soporte. Funciona igual que el doble techo, solo que esto va a ser en ocasiones cuando se empiece a consolidar y no sepamos a dónde se va el mercado. Por eso es importante esperar el rompimiento. Vale, nos vamos al gráfico. Aquí, operadores, podríamos tener un triple techo. ¿Qué tenemos? Un final de impulso alcista. ¿Cómo lo podríamos corroborar por estas zonas de aquí? Unos niveles interesantes en el mercado. Zonas de alta reacción. Ahora, ¿qué hacemos? Resistencia y nuestro soporte. Lo podemos acomodar bien si gustan. Ahí podría ser una muy buena zona de soporte. Lo podemos acomodar. Vale. Ahora, ¿cómo está compuesto nuestro triple techo como tal? Nuestro punto máximo más alto, que sería resistencia, retroceso, soporte, segundo toque en la misma zona o en la misma altura de la resistencia, retroceso, tenemos segundo toque en la zona del soporte y ahí nuestro tercer toque en la resistencia. Ahora, ¿qué pasa? Un rompimiento, devolución o entrega del precio y continuación de la caída. Ahora, ¿qué hacemos? Delimitamos nuestra última vela, como siempre digo. Nuestra última vela. Nuestra última vela roja. Suena interesante. Podríamos aspirar vender en ese punto. Pongámosle unos 30. Yo no manejo muchos esos stop loss, pero para como es chartismo, estamos en la excepción. Yo manejo un stop loss más pequeño, 5 hasta máximo 10 pips. No me gusta manejar 30, pero como es chartismo, podemos hacer la excepción para hacer una forma sencilla. Soporte y resistencia, rompimiento, devolución. Ahora, ¿cómo proyectamos operadores? Desde la zona de soporte a la resistencia, medimos. En este estoy usando un palillo para darle una idea hacia dónde se tiene que ir el precio. Y ahora proyectamos hasta aquí. Es, ahí. ¿Cuánto? Un 5-1. Tranquilamente un 5-1. Sin mucha cosa. Un 5-1. Aquí tenemos inclusive un nuevo interesante. Un 5-1 sin mucho problema. Una forma muy fácil en el NZUSD
cómo identificar un triple techo. Tenemos nuestro punto máximo de resistencia, retroceso, soporte, segundo toque en la zona, retroceso al soporte. En este caso tenemos ya dos toques en la resistencia, dos toques en soporte. Cuando nos da un tercer toque en la resistencia, podemos esperar el rompimiento. Es importante esperar el rompimiento, devolución en la zona y para seguir vendiendo. En este caso, proyectamos soporte a resistencia y de aquí optaríamos las ventas. Vale, operadores, nos vamos con el siguiente patrón chartista. Con esta acabaríamos aquí para no ser tan largo. Es una forma muy sencilla, operadores. Solo al final del impulso alcista. Al final y cuando ven igualdad de nivel en la resistencia, tres niveles iguales con dos toques en el soporte, podemos determinar que estamos en un triple techo. Esperaríamos al rompimiento de estructura, retorno a la zona. En este caso sería una resistencia. Rompe el soporte, se le llama resistencia. ¿Y qué hacemos? Vendemos, proyectando todo este recorrido. Una forma muy sencilla, operadores. Vale, nos vamos con el siguiente. Listo, operadores. Ahora vamos a enfocar en el triple suelo. Es algo muy importante. En este caso, el triple suelo va a ser lo mismo que pasó con el doble techo cuando lo traspasamos a triple techo. Va a ser lo mismo. En este caso, el triple suelo va a tener un movimiento extra en el toque del suelo. En este caso, recuerden que el doble suelo era uno y 2. El triple suelo está compuesto ahora por 3 y 2 toques en la resistencia. Ahora, ¿qué hacemos? Esperamos al rompimiento, devolución a la zona y proyectamos como target. Y medimos de soporte a resistencia, midan unos 50, 100 pips, lo proyectamos como target objetivo. Va a ser lo mismo que el doble suelo, solo que con un toque extra a ambos lados, tanto como a la zona de soporte y a la zona de la resistencia. Eso es algo muy importante que tengan en cuenta esto. Es una secuencia muy sencilla, no tan difícil, pero es importante identificarlo. ¿En dónde se encuentra? Al final del impulso bajista. Solo al final del impulso bajista. Vale, operadores, nos vamos para el gráfico para poderlo identificar. Listo, operadores. Aquí tenemos un triple suelo, en donde se encuentra al final de un impulso bajista. ¿Qué tenemos aquí? Un impulso bajista. Ahora, ¿qué hacemos? Trazamos nuestra zona de soporte. Tenemos uno, 2 y 3. Nuestra resistencia. Como siempre digo, primero tenemos que tener nuestro último máximo más bajo, nuestro mínimo más alto, que funcionan como soporte y resistencia. Segunda confirmación, aquí podemos haber pensado que estábamos en un doble suelo, por eso es importante esperar el rompimiento. Tuvimos una reacción en la resistencia, nos devolvió a la zona del soporte, que teníamos tres confirmaciones importantes. Ahora, ¿qué vendríamos a buscar? Vendríamos a buscar que el mercado rompiera y nos devolviera a la zona. Ahora, como siempre les digo, nos enfocamos en la última vela. ¿En cuál vela? En esta de aquí, en esta zona, no de acá, sino de acá, donde proyectamos nuestra zona de resistencia. ¿Cuál fue la última vela? La última vela alcista, ¿cuál fue? Fue la verde. Proyectamos nuestra vela de acá, alcista. Inclusive la puedo hacer mucho más pequeña si gustan, pero estoy agarrando solo el gráfico de una hora. Esta es nuestra última vela alcista. La puedo hacer mucho más pequeña si tengan menores temporalidades para que lo puedan tomar. Ahora, ¿cuánto nos mide? Soporte de resistencia tenemos un aproximado de 121 pips. Vamos a proyectar un pequeño long, stop loss por debajo y un target de 121. Y ahí está la idea. ¿Cuánto es? Uf, no moví. Disculpen, disculpen. Es prácticamente solo un 4-1. Un 4 no, muy sencillo. Inclusive en una menor temporalidad podemos haber tomado una zona mucho más pequeña, pero estamos en un gráfico de una hora. El triple suelo solo se va a encontrar al final de un impulso bajista. Al final, un impulso bajista a su final. ¿Y qué nos da? La reversión de un impulso bajista a un impulso alcista. Eso es lo que nos genera, una reversión.
en el precio. Y aquí aprovechamos para tomar nuestro trade, sumarnos a la tendencia. Vale, operadores, ese es con el triple suelo. Nos vamos con el siguiente patrón chartista para seguir avanzando. No vamos a hacer tantos ejemplos, vamos a hacer uno como les dije al inicio del video, para que puedan tener en claro cómo es que funciona. Es muy sencillo, lo pueden ustedes ir practicando para que puedan identificar esas zonas. Ojo, no estoy diciendo que operen directamente, lo pueden hacer, claro está, pero yo les recomiendo que usen más como una confirmación. En los siguientes videos van a ir viendo cómo es que el mercado se va componiendo para tomar una muy buena zona óptima. Cómo van a ir refinando la zona porque su stop loss cada vez sea mucho más pequeño. Vale, operadores. Nos vamos con la siguiente estructura chartista. Vale, operadores. Ahora vamos a ver lo que es un hombro, cabeza, hombro. Es algo muy importante tener en cuenta este concepto, ya que ese es el patrón que más se cumple cuando lo logramos detectar de la manera correcta. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. Ahora, ¿cómo vamos a identificarlo y dónde se encuentra el hombro, cabeza, hombro como tal? Solo se va a encontrar al final de un impulso alcista. Al final de un impulso alcista. Solo para impulsos alcistas es como se va a identificar de esta forma. El hombro, cabeza, hombro. Para un impulso bajista, para un impulso alcista al final, solo para su final. Para un impulso bajista vamos a tener otro tipo de hombro, cabeza, hombro. Vale. Ahora, qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que sería una zona de como llamada línea clavicular, línea del cuello, a una zona de soporte. Ahora, nuestro hombro izquierdo va a ser como una pequeña resistencia y nuestra cabeza, que va a ser claramente superior al hombro izquierdo. ¿Y por qué? ¿Por qué ponemos una zona en el hombro izquierdo? Porque el hombro derecho suele estar cerca a la misma altura. No tiene que ser necesariamente que sea a la misma altura, sino que suele estar a la misma altura que el hombro izquierdo. Ahora, ¿qué esperaríamos aquí? Cuando se nos crea esta figura de un hombro izquierdo, cabeza, hombro, esperamos a la ruptura. El hombro derecho tiene que romper esa zona de soporte. Esa zona de soporte en el cual la cabeza, el hombro izquierdo y el hombro derecho estaban descansando, el hombro derecho tiene que romper, generarnos un movimiento de pullback para poder vender. Ahora, ¿cómo proyectamos nuestro target? Desde el soporte a la cabeza, medimos. Nos da nuestro punto de pullback, sería nuestro TP. Una forma muy sencilla y muy práctica. Y este tipo de patrón tiene mucha más efectividad en que se cumpla cuando lo realizamos de la manera correcta. Vamos al mercado para poder identificarlo de una mejor manera y para que lo puedan ver ustedes mismos cómo se encuentra un hombro, cabeza, hombro. Ahora, ojo, a veces puede ser un poco inclinado. A veces el hombro, cabeza, hombro puede ser un poco inclinado. ¿A qué me quiero referir? Es una idea. A veces lo podemos encontrar así, pero cuando rompe, se preguntan el por qué, aplicando zonas de soporte. Forma de tener el trade. No significa que el mercado, el precio va a volver hasta aquí arriba, no. Podemos a veces encontrar la línea del cuello un poco inclinado, a eso es lo que me quería referir. A veces podemos encontrar un poco inclinado el hombro, cabeza, hombro. Así, un poco inclinado. Pero ojo, hacia el alza, no hacia la baja. Hacia la baja también, pero es muy poco común que se vea así. Muy poco común que se vea. Muy poco común. Pero básicamente funciona de la misma manera, pero ahí estamos utilizando los soportes. Vale. Vamos al gráfico para que lo puedan ver ustedes mismos, operadores. Listo. Listo, operadores. Ahora, vamos a ver ese hombro, cabeza, hombro. Recuerden que va a ser al final de un impulso alcista. Como les comentaba, a veces puede ser un poco inclinado. Ahora, ¿dónde podría estar nuestro hombro, cabeza, hombro? Aquí. Recuerden que les decía que el hombro izquierdo va a funcionar como una zona, en este caso, como una dirección. Vamos a ponerlo como tipo canal. Vale. Vamos a poner aquí nuestra cabeza, que sería esto básicamente, la cabeza. Como le decía, el hombro izquierdo va a ser paralelo al hombro derecho. No necesariamente tiene que ser igual, operadores. Ojo con eso. No necesariamente tiene que ser igual. Solo que va a ser poco paralelo. Puede superar un poco, como puede estar un poco por debajo. Vale. Pero así significa que puede estar un poco inclinado. Esta sería la línea del cuello. La línea del cuello sería toda esta zona. Ahora,
¿Qué aplicamos? O mejor dicho, ¿cuál es la primera regla que tenemos que tener en cuenta? La cabeza, el hombro izquierdo y el hombro derecho. Primero identificarlos. Después de eso, ver el rompimiento. El rompimiento de la línea del cuello. ¿Qué buscaríamos? Que el precio devolviera para poder vender. Ahora, ¿qué usamos para poder usar esas zonas de ventas? O en este caso, poder confirmar que el mercado ya se va a poder optar para poder vender de una forma tranquila, sin hacer muchas cosas. Fácil, hacer esto. Trazamos nuestro bajo, que sería esta zona de acá, soporte uno como soporte 2. Nada más. En este caso el soporte no tiene mucha más importancia porque no hubo ninguna reacción en el soporte 2. Ahora, ¿qué hacemos? La última vela, ¿cuál es? El bloque que nunca fue... Un orden bloque que nunca fue metido fue este. Este fue un bloque, pero la vela en total fue este de acá. Aplicando bloque de órdenes, el importante es estar aquí arribita. Vamos qué es lo que hace. Voy a borrar esto. Inclusive creo que va un poquito más arriba, por eso tenía que una time frame mayores, como les decía. Time frame mayores, temporalidades mayores. Pero vale, dándonos una idea. Nos reacciona en la zona. ¿Qué buscaríamos? Ventas. Ahora, ¿cuánto proyectamos desde el cuello hasta la cabeza? Después de la reacción, nuestro target. Listo. ¿Cuánto nos cumple? Listo. A ver, está al revés. No, le he puesto para... Ya está 78.6. Esto lo enseñaba más adelante para que vean la ley de módulo y la proyección de targets, porque hasta donde son las órdenes que el mercado suele respetar los TPs. Vale. Ahora, ¿qué es lo que tendremos que tomar en cuenta? Poder vender. Todas estas zonas han sido unas muy buenas zonas para ventas. Aplicando bloques de órdenes necesita muy óptimo, muy bueno, utilizar estos puntos de acá. Ver si ya utilizar un poquito de liquidez para refinarlo, como tal, pero la venta ha sido por aquí. Ya, supongamos que esperamos en la reacción, que el mercado que nos reaccione, nos metemos acá arriba. Supongamos una idea. Ya. ¿Cuánto dice nos doy profit? Una proyección de un 4-1 probablemente, un 4-1, pero no nos llegó nuestro target, no. Una proyección de... Ay, no me deja poner bien. Ya ahí. Ya, un 4-14, un 4-20, 4-1, sencillamente. Pero, ¿cuánto nos dio en realidad? Un 3,5. Un 3,5, casi 3,50 a 1. No es nada mal. No es nada mal. Aplicando lo que sería el hombro, cabeza, hombro. Al final de un impulso alcista. Nada más, una forma muy sencilla de aplicarlo. Sin usar muchas cosas. Aquí tienen que ya darse cuenta también aplicar unas cosillas que, por eso les digo, los patrones chartistas son buenos, se operan muy bien, pero hay que tener en cuenta otros conceptos que pueden ser un poco de ICT, un poco de lo que es usando Fibonacci, bloques de órdenes, cosillas pequeñas que ayuden para tomar un mejor trade. Esto lo usamos con una confirmación muy importante. El hombro, cabeza, hombro se suele cumplir muy bien. Vamos a ver un ejemplillo más del hombro, cabeza, hombro, para que se puedan familiarizar con este tipo de estructuras o con o con esta estructura chartista como tal. Vale. Vale, operadores, aquí tenemos otro hombro, cabeza, hombro, final del impulso alcista. Ahora, ¿cuál es? Y no ser este de acá. Un poquillo inclinadillo nuevamente, un poquillo inclinadillo. Hombro izquierdo, hombro derecho. Voy a ponerlo como si fuera un canal para que lo puedan ver. Para la línea paralela como tal. De aquí a aquí. Acá. Hombro derecho. Y, ¿qué digo? Hombro izquierdo y hombro derecho. Se preguntarán el por qué, porque no estoy tomando esta zona de aquí. Si está mucho más fácil de detectar esta zona de acá probablemente. Porque no cumple la regla. No cumple la regla. Inclusive este patrón ya se dio. Además aquí también pueden decir esto, un hombro, cabeza, hombro. Para que si se dan cuenta, nunca hubo reacción. Es anula. Me enfoco en el mayor. ¿Cuál es el mayor? El hombro derecho, el hombro izquierdo, su retroceso, la cabeza, que es todo este movimiento, y el hombro izquierdo. Aquí, y el hombro derecho. Acá tenemos un hombro, cabeza, hombro. Ahora, ¿qué buscamos? La zona soporte.
¿Cuál es? Tenemos zona de soporte 1 y zona de soporte 2. Cuando es un poco inclinado, usamos estos dos puntos. Soporte 1, soporte 2. Cuando se rompe se les llama ya resistencias. Ahora, ¿en qué nos enfocamos después? La última vela, ¿cuál es? Exacto. Toda esa zona es la última vela. Ahora, cuando tenemos un hombro, cabeza, hombro, como ya lo ves hace un momento, es esperar el rompimiento. Aquí rompe fuertemente, nos devuelve la zona y esperaríamos proyectar cuánto. Nuestro target, ¿de cuánto sería? ¿Un TP de cuánto? Aquí, pequeño short. Mm, Vale. Tranquilamente un 7-1. Sin mucho, un 7-1, aplicando con hombro, cabeza, hombro. Inclusive, si hubiesen tenido la idea de poder venderse este mínimo de acá, un 11-1, hasta este mínimo. O hasta este máximo más bajo, mejor dicho, hasta ese máximo más bajo. Pero usando lo que es la regla de la predicción de targets, hubiese sido solo un 7-1. Una forma muy sencilla, operadores, sin hacer tanto análisis. Ya tenemos el hombro, cabeza, hombro. Recuerden, se aplica solo esa estructura al final de un impulso alcista. Al final lo vamos a poder encontrar. Al final del impulso alcista lo vamos a poder encontrar. Rompimiento, devolución y pues recaída. Vale, operadores, nos vamos con el siguiente patrón chartista. Listo, operadores. A diferencia de este patrón con el anterior que acabamos de ver, el hombro, cabeza, hombro, ahora vamos a ver el hombro, cabeza, hombro invertido. La diferencia es que en este caso se va a encontrar de cabeza. Va a ser algo muy curioso, va a encontrar de cabeza el patrón. Ahora, ¿en dónde se va a encontrar? También al final de un impulso bajista. El otro se encontraba al final de un impulso alcista. Este se encuentra en lo contrario, al final de un impulso netamente bajista. Vale. ¿Por cuál va a estar compuesto? Nuevamente por lo mismo, un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. Rompimiento, devolución a la zona. En este caso ya serían las resistencias, resistencia 1 como resistencia 2, para poder optar por la compra. Ahora, ¿qué, qué vamos a tener en la línea del cuello? La línea del cuello puede ser, como les digo, una zona recta, una resistencia normal, como puede ser un poco inclinada ya como dirección, como un tipo de tendencia, como una tendencia bajista. Como una tipo de tendencia bajista un poco inclinada, tampoco tanto, un poco nomás, un poco, así. Como lo vimos en las siguientes estructuras anteriores, así podría ser. Un poco inclinado, sino recta. Podemos tener esos dos tipos. Vamos a ver en el mercado. Aquí vamos a aplicar lo mismo desde la zona desde la zona del cuello hasta su cabeza. Proyectamos después del rompimiento y el pullback y listo, nuestro TP. Una forma muy sencilla de usarla. Vamos a verla en el mercado. Vamos a ver en el mercado cómo se encuentra este hombro cabeza hombro invertido. Listo, operadores. Recuerden algo muy importante. Va a estar siempre al final del impulso bajista. ¿Qué tenemos aquí? Un impulso bajista. Vale. Recuerden que no siempre los hombros cabeza hombros invertidos, como los hombros cabeza hombros normales, van a respetar un patrón muy sencillo. No siempre van a ser tan perfectos de una forma visible, tan fácil de detectar en el mercado. No, operadores. Hay veces que es un poco más complicado. Y ahí es donde entra nuestro ingenio. ¿Cómo es que el mercado estructura esos patrones? Vamos a trazar nuestra zona. Listo. Se preguntarán por qué tracé así. Porque aquí tenemos nuestro patrón. E inclusive lo puedo bajar un poquito más, pero no, está bien esto. Hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. ¿Qué esperamos? Un rompimiento como tal. Rompa y hacia el alza. Aquí va a entrar nuestro ingenio, operadores, nuestra creatividad. ¿Cómo identificarlo?
Vamos a tener que ser un poquito ingeniosos para poder detectar la zona y poderla ver. Pero como es invertido, también es muy fácil de encontrarlo, es cosa del otro mundo. Hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho, que a su rompimiento nos genera un pullback a favor de la tendencia. Irnos en este caso ya con una nueva dirección. Ahora vamos a trazar nuestra zona de reacción. ¿Cuál es? Tiene que ser la última vela. ¿Cuál? Esta de acá. O inclusive podemos trazar esta si gustamos. Podemos trazar esta zona de aquí. Sin mucho lío, se puede trazar una ahí. Pero si no, nos enfocamos solo en el pequeño. Ya es decisión de cada uno de los criterios. Podemos tener la zona. ¿Cuál es? La última vela que exista, pues todo este movimiento. Listo. A ver. Ya que esperamos el rompimiento, inclusive lo puedo dibujar con esto para que sea mucho más práctico. Sí, lo que avisamos, listo. Headshot, la cabeza y el hombro. Uy, se ve mal. Vale, vamos a ver esto aquí. Sí se puede estar ahí atrás. Vale. Aquí tenemos nuestro hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Muy práctico utilizarlo. Ojo con esto, muy práctico. Así podemos tener toda esta zona, hombro izquierdo, cabeza y un hombro derecho. Vamos a ver, nos deja mover hasta aquí arriba. Sí, se puede, simplemente tranquilamente se puede marcar hasta ahí. Vale. Ya haber identificado eso, ¿qué hacemos? Buscamos las entradas. ¿Dónde es el pullback? En esta zona de acá. Este es el pullback que buscaríamos. Un pequeño long, punto de entrada, stop loss. Y ahora, nuestro target, ¿cuánto sería? Me agarro un poco esto. Nuestro target, desde la cabeza hasta la zona de la resistencia. Proyectamos. Listo, ahí sería. Ahí sería. ¿Cuánto? Un 6-1, casi un 7-1. Una forma muy sencilla de utilizarlo. Es un hombro, cabeza, hombro invertido. Tener un poco de creatividad para poderlo dibujar. Tenemos un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho para dar eso. Vale, vamos a ver un último ejemplo del hombro, cabeza, hombro invertido para que quede bien claro ese tema, que es muy importante que tienen que tenerlo en cuenta, porque también tiene una alta efectividad cuando se suelen cumplir estos patrones. Vale, operadores. Listo, operadores. Aquí tendríamos un hombro, cabeza, hombro invertido. Recuerden, siempre va a ser al final de un movimiento bajista o un impulso bajista. Tenemos la zona. Delimitamos esa zona. Tenemos el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. El hombro derecho. Ahora, ¿qué esperaríamos? Un retroceso, un movimiento de pullback. En este caso, nos hubiese sacado. Siendo sinceros, nos hubiese sacado, a menos que busquemos un bloque de órdenes no mitigado. A ver, vamos a ver si tenemos un bloque de órdenes no mitigado. Este de aquí, este por este. A ver, en 4 horas. No, me voy a alejar bastante. En 4 horas vamos a verlo. Tenemos un bloque de órdenes no mitigado. Sí, el bloque de órdenes no mitigado es este de aquí. Nunca fue trabajado, así es nuestro bloque de órdenes. Nos vamos una horita. Vale, en 1 hora sería este movimiento de acá.
Listo, ese de ahí. Y miren, qué precisión de entrada. Qué precisión de entrada. Ese sería el bloque. Vale. Ya con el bloque de organización puedo determinar qué cosa. Cabeza a la zona de la resistencia. En este caso igual se proyecta de la misma manera. Aquí, aquí, en esta zona, no acá, sino acá. Esta es la zona en la cual el mercado reacciona. Siempre vas a tomar en cuenta esta zona de línea del cuello. De la línea del cuello para adelante es donde se proyecta. Long. Nuestro punto de entrada fue acá. Unos 50 pips. Vas un poquito bastante elevado. Pero vale. Vale. ¿Cuánto? Un, casi un 10-1 en un trade. Sencillo. 10-1, aplicando el hombro cabeza hombro invertido. Muy práctico, operadores. Muy práctico. Lo importante es saber en qué momento entrar de la operación. Por eso vamos a ir viendo zonas precisas ya un poquito más adelante. Estos temas de chartismo, paquetismo se vayan familiarizando las estructuras del mercado. Vale, nos vamos con el siguiente patrón de cambio de tendencia. Espero se haya quedado claro. Si no, pueden repasar los patrones que aún tienen algunas dudas. Recuerden que en la descripción van a encontrar los minutos, van a encontrar la dirección, los tiempos de cada tema. Ahí pasen clic y van a ir directamente al tema. Si eran doble techo, triple suelo, doble suelo, hombro, cabeza, hombro. El tema que no han entendido lo pueden buscar en la descripción para que vayan directamente al, a la clase. En este caso, al patrón chartista en específico, porque no se estén viendo todo el video. Pueden buscar el patrón que les hace falta mejorar para que lo puedan ver. Vale, operadores, nos vamos con el siguiente patrón chartista de cambio de tendencia. Operadores, el siguiente patrón es muy importante que lo tengan en cuenta, la cuña alcista. La cuña alcista se va a encontrar en un movimiento mayor bajista. La cuña alcista como tal va a ser una pequeña corrección. Para darles un ejemplo. Estamos en un movimiento bajista. ¿Dónde se va a encontrar la cuña? En las correcciones. Aquí se van a encontrar las cuñas alcistas. Van a ser pequeñas correcciones. Ahora, ¿por qué es un patrón de cambio de tendencia? Porque aquí tenemos una tendencia levemente alcista y nos rompe y el mercado continúa cayendo. Pues es un patrón de cambio de tendencia. Pero en una temporalidad macro, la cuña alcista sería un patrón de continuación porque simplemente es un simple retroceso en el mercado. Pero vale, para no escaparnos del tema y no desviarnos un poco, ¿cómo se compone la cuña alcista? La cuña alcista va a estar compuesto por una línea de tendencia que claramente al ser alcista, por su nombre cuña alcista, y una debilidad de los picos máximos. En este caso vamos a tener una creciente de máximos más altos, mínimos más altos, vamos a seguir creando nuevos máximos, pero no con la misma intensidad como lo haría un movimiento fuerte alcista, no con la misma intensidad que lo haría este movimiento. No es la misma intensidad, sino va a ser un poquito más comprimido, que el precio en este caso va a querer como que reventar, como acumulando o debilidad alcista, como uno lo quisiera llamar. Ahora, ¿qué pasa cuando nos rompe la tendencia? La tendencia que es alcista, cuando nos rompa, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poder tomar lo que serían los movimientos de pullback. Ahora, aplicando, como ya les comentaba con anterioridad, aquí vamos a aplicar los soportes de cada nivel, o las resistencias que serían actualmente. Soportes de cada nivel en el cual el mercado nos va a generar un pullback en uno de ellos. ¿Cuál es el principal? Es el primer soporte. En este caso, cuando se rompe el soporte ya se llama resistencia. El segundo. Normalmente suelen estar entre el segundo y el primero nada más las reacciones. El tercero ya es muy alejado. El primero y el segundo son los más importantes. ¿Cuáles? Uno y dos. Para poder tomar la posición en ventas después del rompimiento de la tendencia. Vamos a ver un ejemplo. Ahora, ¿qué hacemos para poder proyectar? Vamos a medir la tendencia de los picos, en este caso de los puntos máximos, la fuerza, y la tendencia general que es así, la alcista, la tendencia como tal que es alcista. Proyectamos inicio hasta su pico, o en este caso de tendencia, hasta la subtendencia, como lo se llamar, el rompimiento, la ruptura, y aquí proyectamos nuestro TP. Muy sencillo y muy práctico.
Y además también cómo se representa la cuña alcista por la estructura tipo triángulo que lleva. Si se dan cuenta. Miren, una estructura tipo triángulo o tipo banderín. De aquí viene el concepto debilidad del mercado alcista. ¿Por qué debilidad? Al crear los nuevos máximos no con tanta fuerza como lo haría un impulso alcista verdadero, con fuerza en el mercado, una que va a dar dirección a la tendencia y que va a tener valor, crearía máximos más altos. Pero aquí nos genera máximos altos, pero no con tanta intensidad. Y además también podemos ver una pequeña compresión que cada vez que se va comprimiendo más el triángulo, nos generan nuevos máximos y mínimos más pequeños, más pequeños. Es por eso que se denomina ya como debilidad del mercado alcista y podríamos determinar un rompimiento para poder sumarnos a las ventas. Ojo, la cuña alcista solo se va a encontrar en correcciones de una tendencia alcista mayor, una tendencia bajista mayor. Solo se va a encontrar en las correcciones de una tendencia bajista mayor. Aquí podríamos encontrar la cuña alcista. Van a ser solamente las correcciones. En cada corrección que sea a favor de tendencia alcista, podríamos encontrar una cuña. Ahí se podría encontrar una cuña. Vamos al mercado. Operadores, aquí tenemos un ejemplo de una cuña alcista. ¿Dónde nos encontramos? En un retroceso. En este caso, estamos aquí un impulso bajista y todo esto de acá es un retroceso. Una pequeña corrección nada más. Una pequeña corrección alcista. Ahora, ¿por qué es una cuña? Estructura tipo triángulo. Como les decía, sus máximos que nos crean, como sus mínimos no son tan fuertes. No son tan fuertes. En este caso el mínimo es un poquito más fuerte. Pero sus máximos no son tan fuertes. Así que nos da a entender que hay debilidad del mercado alcista. Ahora, ¿qué esperaríamos al rompimiento? Aquí podemos aplicar lo que son los mínimos, como les comentaba. Tenemos zona uno, soporte, zona 2 y zona 3. Aunque zona 3 casi nunca se da. Mucho básicamente zona uno y 2. Pero siempre es importante tenerlo en cuenta. En este caso, en la zona uno nos reaccionó. El precio devuelve al PIB. Ahora, ¿cómo proyectamos? Inicio. Déjalo un poquito más acá. Listo. Inicio de toda la tendencia o todo este impulso hasta su punto de acá, de la subtendencia o de los puntos máximos. Proyección, en este caso vamos a la entrada, que sería aquí el pullback, al target. Stop loss de cuánto. Aquí sí podemos usar lo que son orden blocks. O la última vela como referencia, nada más. Es muy sencillo, es muy práctico para utilizarlo. Listo, utilizamos esto y proyectamos un short. 30 pips, 26. Nuestro target, ¿de cuánto? Un 22-1. Que sea sin excepción. Una cuña alcista. Trabajada de la mejor manera. ¿Cómo? Proyectando ley de igualdad. Este de aquí es igual al de allá. Muy sencillo, operadores. No es cosa del otro mundo. Solo hay que saber reconocer los patrones. Nada más. Este es igual a este. Y lo cumple. Inclusive el precio cae un poquito más si se dan cuenta. Inclusive el precio cae un poquito más. Cae un poquito más abajo. Hay que tener en cuenta cómo operarlo. Como les decía, vamos a usar los soportes como referencia y como apoyo. Soporte 2 y soporte 1, el que se dio. Soporte 1, 2 y 3. En este caso, cuando se rompe un soporte, ya se le llama resistencia. Pero yo le digo soporte. ¿Por qué estoy diciendo soporte? Porque aquí estamos agarrando esta zona. Se rompió, ahora se llama resistencia. Esta es una resistencia, que funciona como un techo. Muy importante tener en cuenta eso. Ahora, vale, este es un ejemplo de una cuña. Vamos a ver otro ejemplo de una cuña alcista. Operadores, aquí tenemos otra cuña alcista. ¿Qué tenemos? Movimiento bajista. Tendencia, subtendencia, que nos forman. A ver, lo voy a acomodar bien. La cuña. Vale. Y lo voy a acomodar acá. Vale.
Ahora, ¿qué tenemos? El rompimiento de estructura. Ojo con esto, tenemos los mínimos. ¿Cuál es nuestra zona de soporte? Soporte uno, soporte 2 y soporte 3, que no se suele usar. Solo soporte uno y 2 es suficiente. Vale, uno y 2. Ahora, después de eso que usamos, la proyección. Tendencia a subtendencia. 4. Ojo, esto siempre se va a encontrar, siempre se va a encontrar en un movimiento bajista general. Vale. Ahora, usamos la última vela, como siempre digo. En este caso, por muy poquito no lo cumple, por muy poquito. Pero sí se da la dirección que estábamos buscando. Un 6 a 1, un 8 a 1 tranquilamente decía el trade, pero nos dio solo hasta un 7 a 1. Un 7 a 1. 7 a 1. Una forma tranquila, sin tanto análisis. Eso hubiese sido la proyección. Aquí se devolvió un poco el precio, pero si se dan cuenta, continuó cayendo. Así básicamente cómo se trabaja. No es tan complicado. Solo hay que saber identificar cuál es el movimiento óptimo para poder tomar. En este caso, nos sirve para usar targets. Principalmente este movimiento de aquí nos sirve para usarlo como target. Uy, uy, ya se movió. Nos sirve para usarlo como target, esta proyección. Pero siempre hay que saber cómo identificarlos. Vámonos con el siguiente patrón chartista. Este es el patrón chartista de cambio de tendencia de una cuña alcista, lo cual siempre se va a encontrar en una tendencia bajista en temporalidad mayor. Va a ser una pequeña corrección, rompe la tendencia leve alcista y hace un movimiento bajista. Vale, operadores, nos vamos con el siguiente patrón chartista de cambio de tendencia. Ahora, el patrón de la cuña bajista se va a encontrar siempre en una tendencia general alcista. En una tendencia macro o en una temporalidad macro, en una tendencia alcista, la cuña bajista va a ser la corrección. La cuña bajista va a ser la corrección. La cuña bajista solo se va a encontrar en tendencias alcistas. Nunca en tendencias bajistas se va a encontrar la cuña bajista. No, nunca. Solo en tendencias alcistas. Ahora, ¿por qué está compuesta la cuña? Por una tendencia bajista y una subtendencia. Yo le digo subtendencia a estos puntos, a estos máximos más bajos. A este retroceso máximo más bajo yo les digo subtendencia. Porque son casi paralelos. En este caso nos crean un triángulo. ¿Se acuerdan que la cuña alcista nos crea un triángulo de esta manera? La cuña bajista nos crea un triángulo al revés. En este caso, en vez que suba, cae. Funciona lo mismo. Debilidad del mercado bajista por no tener fuerza necesaria. Rompimiento y hacia el alza. En este caso vamos a usar lo que son las resistencias. En el anterior usamos los soportes. Aquí usamos las resistencias como zonas de pullback. Que rompe, nos genera pullback y hacia el alza. Aplicamos lo mismo. Desde la tendencia a la subtendencia medimos. Son 50 pips de target. Proyectamos 50 pips de target. Nuestro primer TP. 50 pips de TP. Una forma muy sencilla. Vemos el gráfico para poderlo detectar. Listo, operadores. Ahora, algo muy importante. ¿Dónde se encuentran las cuñas bajistas? En tendencias alcistas. Tenemos una tendencia alcista. Vamos a buscar una cuña. Uf, miren, ¿qué tenemos aquí? Tendencia bajista. Acomodamos bien. Y una cuña. Una cuña. Una cuña bajista. En donde una tendencia alcista. Ahora, mucho ojo con esto. ¿Qué usamos? Las resistencias. Resistencia 1 y resistencia 2. Y mira, inclusive nos dieron dos oportunidades de entrada. 1 y 2. Ahora, nuestra última vela. ¿Cuál es? Esta de aquí. La última vela de acá es esta de aquí. Ahora, ¿qué utilizamos para medir los targets? Voy a mover un poquito hacia atrás. Tendencia bajista. O la línea de tendencia está la subtendencia. Predicción 1. Nuestro TP.
Predicción uno, el take profit, directo al take profit. Si en caso, les voy a dar una idea, si en caso el mercado no hubiese tocado nunca esa zona, dándonos el pullback, probablemente aquí se hemos podido tomar una reentrada y inclusive lo da, nos da las dos, un pequeño long. Muy sencillo, al rompimiento y pullback. Stop loss 14 pips, target 91 pips, un 8 a 1, inclusive casi 100 pips. Un 6 a 1, no, un 6 a 1, un 6 a 1, de forma muy tranquila. 6 a 1, si hubiésemos tomado la reentrada, 8 pips en stop loss y en target 90, un 10 a 1, de forma muy tranquila, operadores, sin hacer mucho análisis, de una forma muy tranquila. En el primero hubiese sido un 6 a 1 y en la segunda, que es una reentrada, tranquilamente un 11 a 1. Usando lo que es el patrón de la cuña bajista, viendo la estructura, que es netamente alcista, retroceso, rompimiento y nos metemos en pequeñas compras. Muy sencillo, operadores, de poder encontrar la cuña bajista. Vamos a buscar otro ejemplo para que lo puedan ver, para que puedan familiarizarse con este tipo de patrón chartista, que es muy intuitivo y es muy sencillo de utilizarlo. No es tan complicado, no, es muy sencillo. Buscamos en qué tendencia estamos. Estamos en un alcista, buscamos la cuña bajista. O esperamos a que se dé una cuña bajista. Pero para que ustedes practiquen, es mejor que lo busquen. Para que vayan viendo cómo es que si respete ese par los patrones de cuñas o no. Listo, operadores. El último ejemplo de la cuña bajista. ¿En qué tenemos que estar? En una tendencia netamente alcista para poder encontrar ese tipo de estructura de cuña. Vale. Va a ser siempre una corrección, ojo. Tenemos la tendencia bajista. Voy a ponerlo bien. Y la subtendencia. Tenemos una estructura tipo cuña. Ahora, ¿en qué nos basamos? Lo voy a poner arriba para que se pueda medir bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Zona de los máximos. Recuerden que aquí vamos a aplicar lo que es la resistencia como tal. Resistencia 1, resistencia 2, como máximo una 2, no hay más. Vale. Nuestra zona, última vela, es esta. Última vela, es esta de acá. Aquí sí nos saca, por ley, aquí sí nos decía, recuerden que por eso siempre tener una confirmación a qué me quiero referir, que el mercado reaccione en su zona. Aquí si hubiesen aplicado un orden block, como tal un bloque de órdenes, puede ser la entrada aquí. Una excelente entrada. ¿Por qué? Aquí tenemos, ya, esta es otra cosa institucional, un market disruptor, como quise decir, un BMS, pero ya, para que no se confundan. Vale, la entrada número uno no se dio esa entrada, no se cumplió. Así que nuestro punto de entrada es aquí arriba. Recuerden que siempre tenemos que tener reacción. Aquí no hubo reacción para nada. Donde hubo reacción fue acá. Pullback es este de acá. Ahora, ¿qué hacemos? Medimos desde la tendencia a la subtendencia. Después del pullback, listo, sería ahí. Vamos a poner otro color para que se pueda ver bien. Vamos a ponerle uno rojito. Vale. Punto de entrada, un pequeño long, una pequeña compra, un stop loss, bien ajustado y listo. Ponerlo acá, porque básicamente es ese. Vale, ¿hasta dónde? Hasta aquí arriba. ¿Cuánto? Tranquilamente es un 4 a 1, sin mucho escándalo, 4 a 1, voy a ponerlo bien inclusive. Ahí. Es un 4 a 1, casi un 5 a 1. Un trade sencillo para poder detectar. Recuerden que si una zona no es validada, o en este caso no es respetada, tranquilo, la siguiente será desde acá. Y proyectamos de la misma manera. Inicio, final, en este caso de tendencia, subtendencia por las cuñas. De tendencia, subtendencia. Medimos y proyectamos nuestra zona de pullback, proyectamos. Vale, operadores, eso sería todo con las cuñas. Vamos a ver un siguiente patrón de cambio de tendencia. Vamos a ver los últimos dos patrones chartistas.
Listo, operadores. Vamos a ver los dos últimos patrones. En esos dos últimos patrones abarcamos lo que es el suelo redondeado. ¿Para qué nos sirve este suelo redondeado o un suelo tipo forma de U? Normalmente se utiliza para poder determinar el cambio de tendencia. ¿Por qué? ¿Y en qué tipos de formas de ver el mercado o estilos de trading sería bueno optarlo? Bien, para los que hacen criptomonedas, como lo con relación al Bitcoin, este es un muy buen indicio para determinar que el mercado va a ser un cambio de estructura. Lo mismo con las acciones. En el Forex también funciona, pero no es muy común. Funciona en las materias primas también inclusive. Es una muy buena indicación de que el mercado va a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una secuencia. Ojo, el suelo redondeado, como lo dice su nombre, se va a encontrar siempre al final de una tendencia bajista, al final. ¿Y por qué dice suelo redondeado? Miren, máximo, mínimo, este es un nuevo máximo, mínimo más alto, máximo más bajo, nos genera un punto máximo más bajo y ahí cambia la secuencia de mínimos. En este caso, aquí finaliza nuestra tendencia bajista y aquí empieza nuestra tendencia alcista. ¿Qué vamos a necesitar para poder usar esta forma de ver el mercado? Un suelo redondeado. ¿Qué necesitamos? Lo único que necesitamos para ver este suelo redondeado como tal es trazar nuestra zona de la resistencia o una línea del cuello, una resistencia previa antes que se genere todo este movimiento, una previa antes que se genere todo este movimiento como tal, de ahí nuestro máximo más bajo va a presentar un cambio. Vamos a empezar a ver una nueva secuencia, impulsos alcistas. Ahora, ¿cómo se opera? Se opera después que nuestro nuevo conteo o nuestra nueva secuencia alcista rompe la estructura o rompe la resistencia que teníamos marcado. Nos genera un pullback y hacia la alza. Ahora, ojo, en lo que es el suelo redondeado, no siempre genera un pullback, no siempre genera un pullback. Hay veces que se va directo hacia el alza y nunca nos da una oportunidad para podernos meter. Ahora, ¿cómo proyectamos? Lo mismo, desde el punto más bajo hasta la resistencia, nuestro target. Hay veces que se va directo al target, no nos deja entrar o no nos da tiempo de poder tomar el trade y se va directamente al target. El suelo redondeado es un muy buen indicio de que el mercado va a empezar un cambio, de estar devaluado a ya tener un valor mucho más, como digamos, funciona más básicamente como decir la oferta y la demanda, por ahí decirlo. Que se empieza a valorar mucho más. De estar devaluado a que ya tenga un valor que valga la pena poder sacar ganancias. Supongamos que tengamos una acción a $10 y que con este suelo redondeado que lo encontremos a 6 y lo podemos después que se dé todo ese movimiento de ese suelo redondeado nos rompa esos $10 que era como su resistencia, llegó hasta $6. Un ejemplo, $10 es nuestra resistencia. Llega hasta valer $6. Y aquí empieza una nueva secuencia. El mercado empieza a subir, a subir, a subir. Rompe estos $10, llega hasta los 12, retrocede a los 10. Hubiésemos podido tomar una compra y irnos con ganancias hasta dónde? Probablemente con unos 30 o $40 en Target, que vale esa acción. Y si hubiésemos comprado 5 o 6 acciones de NIO o de cualquier otra empresa, que hubiese pasado unas muy buenas ganancias, sino de una forma muy fácil y muy sencilla de poder identificar. ¿Por qué? Porque aquí empieza a cambiar la secuencia. Solo es consecuencias. Secuencia de tendencia bajista y secuencia de tendencia alcista. Ruptura del precio, pullback y sencillamente que se vaya directamente al target. Y vamos a ver sus estadísticas del suelo redondeado. En el 62% de los casos se produce un cambio alcista. Hay más del 50% de probabilidad de que el mercado salga hacia el alza. En el 86% de los casos también hay una salida alcista. En el 95% de los casos hay una continuación del movimiento alcista tras la ruptura. Ahora tenemos más confirmaciones. Un 95% de los casos hay confirmación de que el mercado después de la ruptura continúa alcista. En el 40% de los casos nos produce un pullback. Como les comentaba hace un momento, hay menos de la mitad de probabilidad de que nos genere un pullback, una reacción en la zona que teníamos anteriormente como una resistencia. Hay menos del 50%, porque normalmente el precio cuando se dispara ya no nos genera una reacción. En este caso empieza a subir y se olvida de darnos un punto de entrada. Vale, vamos a ver en el mercado cómo es que se encuentra. Ahora, eh, estamos en un par que es el Eurocat o el euro con el dólar canadiense. Aquí tenemos un suelo redondeado. Ojo con esto, miren.
Aquí no me da más información atrás, no puedo retroceder mucho. Estamos en un gráfico de una hora. Vale. ¿Qué tenemos que tener la línea del cuello? ¿Cuál vendría a ser la resistencia? Vale. Ahora, esta es la forma de U la cual se habla. Forma tipo U o una taza. ¿Por qué? Por esto. Punto de entrada hacia el alza. Ahora, el precio viene decreciendo. El precio viene decreciendo. Viene de caída hasta que nos genera un punto máximo más bajo. Y aquí el precio hace un cambio. De bajista a alcista. Ahora, ¿qué es lo que nos importa? La ruptura. Porque quiero tomar el trade. La ruptura como tal. Voy a acomodarlo bien. Sí, vale. Eso ya viene a criterio de cada uno, poder tomarla. Sí se puede tomar 5 pips de stop loss, no es mucho, mucho en este caso que por 5 pips no se iba a poder activar. Si la primera no se dio, la segunda sí se da la opción de poder tomarlo. Vale, proyectamos. Ahora, lo que nos hace la importancia o la falta es desde el punto más bajo hasta el punto más alto, proyectarlo. Después del movimiento de pullback, hasta acá. Listo. Miren, y se cumple al pip. Ojo con eso, se cumple al pip. Ah, vamos a cortarle, inclusive podemos tomar esta zona de acá, este último abajo, como referencia para nuestro stop loss. Nuestro stop loss como una referencia nada más y en nuestro target. Vale. ¿Cuánto? Un 13-1 tranquilamente. Si somos más conservadores y ya vimos que aquí podemos tener un stop loss tranquilamente, usando este orden block de acá, con este pequeño orden block, como tal, hubiésemos podido sacarle todo este beneficio, un 24-1, un stop mucho más pequeño, pues sacarle un mayor beneficio. Este es con un par de divisas, con una divisa como tal, el Eurocat. Vamos a ir al Bitcoin para que ustedes nos puedan ver cómo es que se correlaciona y es más común verlo. En el Forex no es tan común. En el mercado de materias primas también se suelen ver. En el mercado de criptomonedas, igual y como en el de acciones. En el Forex también se respeta bastante, pero no es muy común verlo. Lo más común es verlo en acciones, en criptomonedas. Vamos a ver primero unas acciones. O en este caso, primero una criptomoneda. Con el tema del Bitcoin como tal. Vamos a ver el Bitcoin. Vamos a irnos a un gráfico diario. A ver, no creo que por ser un semanal. Vale. Dejar suceder mucho más. Qué raro. Ah, como es de Binance. No puedo, creo que más atrás. Vale, den un momento, por favor. Listo, operadores. Nos encontramos en el Bitcoin. Y el Bitcoin para generando por suelos redondeados, si se dan cuenta. Miren, línea del cuello, inclusive aquí puede ser la línea del cuello, decisión de cada uno. Yo lo tomaría que tiene el punto máximo. Vale. Aquí viene el precio decreciendo, decreciendo. Y como les comentaba, no siempre nos genera un movimiento de pullback, no siempre lo hace. Es por eso que hay veces que el mercado nos deja fuera, pero se da lo que estábamos buscando. Se da el movimiento que estamos buscando. No se da la entrada, pero después de la ruptura hay mucha probabilidad de que el mercado cumpla lo que teníamos previsto. A ver, vale, este de aquí. ¿Por qué se encogen? Qué raro. Qué loco. Vale, vamos a copiar esto y hace lo mismo. No entiendo por qué hace eso. Qué raro. No me gusta esa herramienta. Vale. Tendré que hacer este pequeñín long. A la miércoles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué raro. Qué raro. Está que se porta muy raro el. A ver, vamos a ver.
Y sigue lo mismo. No, no, ya vale, es como con la referencia. Aquí tenemos un suelo redondeado. El mercado rompe la resistencia como tal. No nos genera un pullback, pero nos da la dirección que estábamos buscando. Si hubiésemos comprado en estos puntos, después del rompimiento hubiésemos salido en super profit. De una manera muy sencilla y sin tanto análisis, buscando los suelos redondeados. Inclusive nos vuelve a dar otro suelo redondeado, miren, el más actual, el más reciente. ¿Cuál sería? Este de aquí. Y aquí podríamos tener la posibilidad de pullback. Suelo redondeado, pullback y hacia arriba. De 2.800 a 17.000 será un aproximado de... aquí ya será distinto, tengo que pedir de otra manera. No con precio, sino con la línea, pero no me deja hacer lo malo. No sé por qué está pasando eso. Fíjense, ese pequeño, qué asco. A ver, ya no puedo hacer más, no sé por qué está así, se ha puesto loco. ¿Qué puedo hacer? Vale. Esperaríamos aquí al pullback y hacia el alza. El precio, si regresa, aquí sería una muy buena zona para irnos en compras. Muy fácil de utilizar el suelo redondeado. Se suele dar más en criptomonedas. Muy común usarlo en criptomonedas. Vale, operadores. Vamos a un día para poderlo ver mucho más claro. Aquí inclusive tenemos un techo redondeado que vamos a ver ahorita. Un techo redondeado. Aquí tenemos el suelo redondeado. Está muy interesante este par. En este caso el Bitcoin como tal, que va a caer un poquito más abajo. Y ahí podríamos determinar lo que serían las compras óptimas alrededor de los 20.000 por ahí. Vale, operadores. Vamos con el siguiente, que sería el techo redondeado. Vale, operadores. El techo redondeado va a ser lo contrario al suelo redondeado como tal. Va a ser lo contrario. Va a ser una estructura totalmente contraria. En este caso se va a encontrar en los puntos máximos. Al final de una tendencia alcista, como uno lo quisiera decir. Al final de una tendencia alcista, en la línea del cuello va a ser el soporte, que al romper se nos genera un pullback y hace la baja. Se va a aplicar igualito. Muy sencillo. En este caso nos genera un punto máximo y el precio empieza a devolver. Y venta. Ahora, ¿qué hacemos? Desde el punto máximo hasta la línea del cuello, medimos y proyectamos después que nos dé el punto de entrada. Vale, el techo redondeado va a ser lo contrario al suelo redondeado, ya que el suelo redondeado se encuentra como que al final de la tendencia, o mejor dicho, al final de la tendencia bajista, y el techo se va a encontrar al final de una tendencia alcista. Vamos a ver un techo redondeado en el gráfico. Para no hacerlo muy largo, porque es muy sencillo poder identificarlo. Ahora, operadores, aquí podríamos tener un techo redondeado como tal. La línea del cuello sería totalmente esta de acá, la zona de soporte, y todo eso sería el techo redondeado. Voy a marcarlo porque se pueda ver bien. Todo este es el techo redondeado. Esperaríamos el rompimiento, pullback y hacia abajo. ¿Cuánto podría ser? Recuerden que en una temporalidad mayor, inclusive por los 20.000, por ahí tenemos lo que sería, aquí está, el movimiento de pullback en el mercado. Y aquí con el techo redondeado podríamos determinar dónde debería caer. No me digas que sí con la misma tontería. Discúlpeme, creo que no se puede hacer esto. Pero vale, es la misma idea. Vale, aquí tendríamos un techo redondeado. Esperaríamos a lo que sería la ruptura, pullback y entrar en ventas. Entonces, ¿qué podría pasar? Es recomendable no tener criptomonedas en este momento, operadores. Es muy recomendable no tener criptomonedas. Ahí el mercado podría bajar. Esto es usando chartismo nada más. Usando otras cosas, el mercado puede caer inclusive un poco más usando Elliott, lo mismo. Pero es una forma muy sencilla, muy práctica de poder utilizar. Va a ser una secuencia. En este caso, al final se va a encontrar una tendencia alcista. Al final, una tendencia alcista, creación de máximos y mínimos, llega a su máximo más alto y aquí empieza a revertir. Cambio de estructura como tal. Muy sencillo y muy práctico. Vamos a ver un ejemplo en algo en una estructura de Forex. Vamos a ver si se aparece o en una acción. Vamos a ver las acciones.
New. Ahí está, New. Es una acción muy interesante que esta vez subía constantemente. Lista. No, aquí no tenemos Tesla. Tesla. Quizá una idea cómo es que todo esto se mueve. No hay, no hay. Techo redondeado y transacciones, no hay. No, no hay. No hay techo redondeado aquí, no, tampoco. En una menor de probabilidad probablemente tengamos ahí un techo redondeado. Vamos a verlo. Ese es el último término de los patrones chartistas de cambio de tendencia. Y no, tranquilamente no tenemos. No tenemos aquí lo que sería el techo redondeado como tal. No lo tenemos. Se podría considerar todo este movimiento, pero es un poquito absurdo, disculpen la palabra, pero sería un poquito absurdo. Más común es en las criptomonedas por la alta volatilidad que tienen. Es mucho más común encontrarlos acá. Porque en las criptomonedas recuerden que se mueven por oferta y demanda. Y hay un montón de personas que están viendo esto y van a querer vender, vender, vender. Y eso es lo que va a hacer que el mercado empiece a caer. Eso es lo que va a provocar que el mercado empiece a caer como tal. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, ya que el mercado de criptomonedas es mucho más fácil de manipular. Vale, operadores, hasta aquí sería todo conmigo en la clase del día de hoy. Con los patrones de cambio de tendencia, patrones chartistas de cambio de tendencia, en el siguiente nivel o en el siguiente video, vamos a ver los patrones chartistas de continuación. Estos son los de cambio de tendencia. Tengan mucho ojo y pónganle a practicar. Échenle ganas para que puedan ver si les es útil en su manera de estilo trading o si les puede ayudar como una confirmación. Háganmelo saber o si no, escriban al grupo de Telegram que está en la descripción para que les pueda ayudar como tal en algunas cositas que necesiten, si es con el tema de chartismo, si es con el tema de bloques de órdenes, ICT o Elliot, los que necesiten, para eso está, para eso está este grupo, este canal, para ayudarnos a crecer entre todos juntos operadores. Vale, hasta aquí sería todo conmigo y me despido y los veo en el siguiente video. Chao, chao operadores.